¿Me confirmas, por favor, Eunice? ¿Estamos bien? Sí, ya se puede apreciar. Muy bien. Entonces, ya recordamos un poco lo que hemos estado conversando. Les contamos que no hemos recibido videos. ¿Qué pasó? Este es el grupo donde todos me impresionaron y todas y diciéndome que cocinan, que son chef, que aquí, que allá. Y no hemos visto nada claro. Vamos a ver si ahora que ya pasaron el susto de sus primeros parciales, ahí se toman un tiempito porque queremos verles, ¿verdad? Queremos compartir eh, sus recetas, a ver qué nos traen por ahí. Este es un enfoque que hemos estado analizando. Algunos momentos importantes de la auditoría, por ejemplo, la planificación, recuerdan ustedes, ¿verdad? Una estrategia global, un plan de auditoría que permite dirigir las acciones del auditor con respecto al trabajo que va a realizar. En ese momento abordamos la NIA sección 300, donde también la 315 nos habla de la evaluación de riesgos. La 330, 315 y 330, evaluación de control interno y valoración de riesgos, ¿verdad? De la planificación definimos programas de auditoría específicos para la revisión que vamos a hacer. Yo les di en la unidad de planificación un modelo de un programa de auditoría. Es bueno que lo recuerden, que lo refresquen, porque vamos a encontrar en este programa los objetivos y los procedimientos que vamos a desarrollar, ¿verdad? Tenemos también la etapa de ejecución, por medio de la cual vamos a aplicar las pruebas, ¿verdad? Todo aquello que estaba previsto en la planificación lo vamos a ir a confrontar con las pruebas de auditoría a los registros y documentación de soporte de la empresa. En la ejecución, principalmente, vamos a recopilar evidencia, ¿verdad? Por eso hacemos referencia a la NIA 500. Hoy van a aprender ustedes a conocer cómo se clasifica la evidencia de la auditoría, conocida como papeles de trabajo. Ya incorporan a su mundo profesional estos términos, ¿verdad? Que son propios de auditoras y auditores. Vamos a ver, por ejemplo, qué es una cédula de trabajo centralizadora, una cédula de trabajo sumaria y una cédula de trabajo analítica. Vamos no solamente a aprender la teoría, a poder diferenciar cada una de estas, sino que vamos a poder realizar un trabajo de auditoría donde vamos a utilizar los tres tipos de formas de papeles de trabajo que ustedes pueden apreciar ahí. Estos papeles de trabajo, las centralizadoras, sumaria y analíticas, pueden repetirse en varias oportunidades, ¿verdad? Vamos a poder apreciar que en ellas se consigna información de lo general a lo particular y, por ejemplo, sumarias y analíticas pueden haber tantas como sea necesario, ¿verdad? Podemos tener muchas cédulas sumarias y muchas analíticas. Luego vamos a la parte de los informes, que la NIA 700, los tipos de opinión 705, los dictámenes, que nos van a permitir elaborar un informe corto, ¿verdad? Recuerdan nuestra primera clase de auditoría, definimos que un informe corto está integrado por el dictamen, los estados financieros auditados y las notas a los estados financieros. Hoy ustedes pues ya pueden hacer un informe tomando el modelo que nos establece la NIA 700. Y a diferencia del informe corto, el informe largo contiene información de tipo complementaria, ¿verdad? O adicional. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hay una pregunta, Alex. Jorge Ochoa anota, ¿informe corto es sinónimo de auditoría? No, Jorge. El informe corto es el documento por medio del cual se dan a conocer los resultados de la auditoría, ¿sí? Es como la esencia. Y recuerden también que hemos conversado en la clase anterior
que toda la parte de evidencia de la auditoría, que es esto de acá, la planificación, esto es propiedad del auditor. A la empresa solamente le vamos a entregar el informe de la auditoría, ¿verdad? Entonces, el informe es la parte de conclusión que puede conocer la empresa. ¿Algo más? Jorge Ochoa levantó la mano. Por favor, Jorge. Entonces, licenciado, informe corto es diferente de informe de auditoría. El de auditoría es lo que se le entrega a los clientes, a la empresa en todo caso. No, Jorge, el informe corto es un informe de auditoría, ¿sí? La diferencia es que integra el informe corto y que integra el informe largo. La conclusión final de la auditoría es el informe, ¿verdad? Del contador público y auditor independiente. Sin embargo, si no es necesario presentar información complementaria o a detalle por algún tipo de información especializada que tenga la empresa o que el auditor necesita revelar, únicamente incluye el dictamen, los estados financieros auditados y las notas a los estados financieros en un informe de auditoría corto. Si necesita agregar cualquier información adicional o complementaria, además de presentar el dictamen, los estados financieros auditados, las notas a los estados financieros, puede presentar información complementaria que requiera por el tipo de empresa. Entonces, ambos, el corto y el largo, son informes de auditoría. Espero aclarar tu duda. Todo claro, licenciado, gracias. A tus órdenes. Bueno, entonces, ¿por qué pongo yo este esquema acá? Porque las normas de auditoría nos obligan a nosotros como auditores a tener evidencia de este resumen que yo les he colocado acá, ¿verdad? Porque es un resumen. Pero para que recuerden las 3 etapas. Incluso puede existir una etapa previa a la planificación, ¿verdad? Cuando ustedes conocieron la propuesta de servicios profesionales. Eso también es una evidencia de auditoría, solo que de tipo administrativo, ¿verdad? Eso estaría como parte de nuestros papeles previo a la planificación. En conclusión, en todas las etapas del proceso de auditoría estamos obligados a dejar la evidencia que sea suficiente y adecuada, ¿verdad? Al final, todo va a tener sentido cuando entreguemos el informe de auditoría y podamos llegar a una conclusión, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, Eunice? ¿Estamos bien? Lindsay Pérez levantó la mano. Por favor, te escuchamos. Licenciado, perdón, me surgió la duda. No sé si lo había mencionado en la clase pasada y si lo mencionó, perdón, quizás no le escuché, pero cuando se menciona descentralizadores, sumarios y analíticos, se refiere directamente a los distintos tipos de papeles de trabajo. ¿Perdón? Perdonada, no hay ningún problema, no lo mencioné, sí me pusiste atención. Esta es la primera clase donde les estoy dando a conocer un avance, ¿verdad? Un tráiler de lo que será esta unidad completa. Estas son formas de cómo nosotros organizamos el trabajo de la auditoría, ¿verdad? En un momento les voy a dar como la clasificación o la categoría de cada una de estas cédulas para que no se me vayan a confundir y visualmente lo puedan tener. Igual estoy actualizando su material para que ya ustedes empiecen a leer y terminen de comprender esto y que nos va a servir también para la parte práctica. Espero aclarar tu duda. Muchas gracias. A tus órdenes. Bueno, si no hay nadie más, seguimos con esto. Hay otra pregunta, Lick. Por favor, escucho. ¿Anotan suficiente es cantidad y adecuada es calidad? Es correcto. Es correcto. Por ejemplo, ¿a qué se refiere la suficiencia de la evidencia de la auditoría? Imaginemos nosotros que estamos revisando el inventario de mercaderías de una empresa y tenemos que
tiene en inventario de materia prima, por ejemplo, 1000 galones de cloro. Pongamos que produce algo derivado del cloro. Entonces, las pruebas que nosotros vamos a aprender a hacer acá como técnicas y procedimientos de auditoría, y también la misma norma nos pide hacer una constatación de la integridad del inventario, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos llegar a la empresa y hacer la observación física de los 1000 galones de cloro. Y entonces vamos a la bodega y la empresa nos dice, mire, estos son los 1000 galones de cloro. Y los contamos y están cabalitos, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. Sin embargo, eso no es suficiente. Tendríamos nosotros que pedir las facturas, ¿verdad? Que amparan que ese cloro, esa materia prima, es propiedad de la empresa. Si cuando nosotros pedimos las facturas, nos presentan 10 facturas de compra de cloro, pero están a nombre de una empresa diferente. ¿Qué pasa ahí? Tenemos que la evidencia es suficiente porque nos dieron las facturas, ¿verdad? Pero no es competente, no es adecuada, porque no cumple con los requisitos que nosotros estamos buscando, que estén a nombre de la empresa, ¿verdad? Entonces, puede ser que tengamos una evidencia, pero que no cumpla con los estándares de la calidad y el propósito de la prueba que nosotros vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren esos términos. ¿Alguien más? Ya no hay leak. Gracias. Bueno, fíjense bien, pues, ahorita vamos a empezar a ver que los papeles de trabajo se realizan en cédulas, así les llamamos. Una cédula es cualquier papel que nosotros tengamos que diseñemos bajo nuestro punto de vista y con las necesidades de información que querramos extraer. Si bien les vamos a compartir modelos y formas de hacer los papeles en cédulas, ustedes pueden tener la creatividad también para preparar sus propios papeles de trabajo, ¿verdad? Entonces, cada cédula, cada papel de trabajo debe estar plenamente identificado. Voy a regresar acá, miren, perdón. Esto que les coloqué yo acá en la etapa de ejecución, centralizadora, sumaria y analítica, perdón, son también llamadas cédulas de auditoría. Entonces vamos a llamarle cédula centralizadora, cédula sumaria y cédula analítica, ¿verdad? Ya les vamos a colocar esos nombres. Por eso dice acá que cada cédula sumaria, analítica o centralizadora debe estar plenamente identificada. Y todas, si ustedes, por ejemplo, desarrollaran, les voy a exagerar, 1000 cédulas de trabajo en una auditoría, las 1000 tienen que llevar encabezado y estar plenamente identificadas, aunque sea repetitivo. Cada cédula debe de identificar, por ejemplo, el cliente significa el nombre de la empresa, ¿verdad? Vamos a ver si ya no podemos usar la empresa agarraditos de la mano, no se suelten de la mano porque ya la usamos, ¿verdad? Ese sería el nombre de la empresa. El área o rubro que estamos auditando puede ser, por ejemplo, efectivo y equivalentes, que es un rubro de los estados financieros. El periodo que corresponde a los estados financieros, normalmente de enero a diciembre de un año, ¿verdad? Datos del auditor y datos del supervisor o la persona que está aprobando el trabajo de las pruebas de auditoría que hemos realizado, ¿verdad? Entonces, esto es un requisito que ustedes deben incorporar y deben de cumplir, ¿verdad? En sus ejercicios, laboratorios y exámenes. Porque queremos que practiquen para que en su práctica profesional, pues ya tengan ese hábito, ¿verdad?
deben entenderse por cualquier persona que lea las cédulas. Estos son términos muy míos, les cuento, ¿verdad? Esto no está tomado de un libro. ¿Qué sucede? Que cada uno de nosotros tiene una comprensión, una forma de comprensión diferente y una forma de expresar diferente. Entonces, por ejemplo, si yo hago una cédula de trabajo para verificar, por ejemplo, eh, una prueba de costos y gastos, por ponerles, ¿verdad? Y yo revisé documentos, partidas de costos y gastos y documentación de soporte. Cuando yo finalizo mi cédula y la lee, por ejemplo, Eunice, ella debería entender qué hice yo. Porque ese papel de trabajo no solamente lo voy a entender yo, sino lo tiene que entender mi supervisor, un gerente, posiblemente el socio, ¿verdad? Y algo muy importante es que ustedes dejen señales, dejen una explicación detallada para ustedes mismos, porque si ustedes no se recuerdan que vimos el viernes, no se recuerdan que almorzaron hoy, porque ya vi que tienen una memoria de Dory, entonces imagínense si después de un mes les dice, mira, ¿qué pasó en esta auditoría? Y ustedes no dejaron detallado qué es lo que hicieron, más seguro es que ya se les olvidó, ¿verdad? Entonces deben ser comprensibles. Esto va muy en relación a las técnicas, procedimientos de auditoría, su naturaleza, su extensión, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que vamos a llegar a conclusión en ciertas cédulas. Es requisito que tengamos una conclusión. Entonces, yo tengo que decir en el papel de trabajo, en la cédula, qué tipo de pruebas hice, qué procedimientos, ¿verdad? Procedimientos es su naturaleza, extensión es hasta dónde he revisado, puedo incluir la oportunidad de la prueba también. Yo en Audi 1 eso ya se los había explicado. Naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de auditoría, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un universo de 1000 facturas que puedo revisar, tengo que decir cuántas de esas facturas yo revisé y tengo que dejar de manera explícita una anotación de qué facturas fueron las que yo revisé para que no haya ningún lugar a duda. ¿Qué tipo de prueba yo hice? Bueno, solamente hice la observación física de las facturas o verifiqué, por ejemplo, que los datos, en este caso, si son facturas de compras, hayan sido ingresadas al inventario. Por ejemplo, ¿verdad? Ese es un procedimiento de auditoría. La oportunidad. Hice mi prueba antes de la fecha de cierre, a la fecha de cierre o después de la fecha de cierre. Todo eso lo voy a explicar, ¿verdad? Entonces, que no quede ninguna duda de que yo revisé o no una factura. ¿Se recuerdan cuando les expliqué el tema de errores, fraudes e incumplimiento de leyes? Yo les presenté un ejemplo de 8 facturas. Y les decía, de estas hemos seleccionado 4 facturas. Y estoy obligado a revisar esas 4 facturas. ¿Qué encontré en cada una de estas? Pues ahí en algunas les puse un error, un incumplimiento de ley, un fraude, ¿verdad? Ese resultado debería de expresarse en las cédulas de auditoría. ¿A qué conclusión llegué yo después de haber observado el documento? Imaginen ustedes que en sus papeles de trabajo está previsto que ustedes revisen la factura número 828, por poner cualquier número, ¿verdad? En el procedimiento que diseñaron dice revisar la factura 828. ¿Qué debería yo de encontrar en su papel de trabajo? Primero, que ustedes sí la revisaron.
Y segundo, si cumplía con la expectativa que ustedes estaban buscando. Entonces, yo tenía previsto revisar la factura 828. En el papel de trabajo yo no encuentro ninguna anotación. Ya como supervisor, digamos. Entonces, imagínense ustedes que con esa factura 828, la empresa o uno de los trabajadores de la empresa hubiera cometido un fraude y se hubiera apropiado de 1,000,000 de quetzales, pongámosle valor. Porque el producto nunca ingresó, sin embargo la factura sí fue pagada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando surja un problema y se pregunten, ¿qué hizo el auditor? ¿Por qué no se dio cuenta del fraude? Y ustedes tenían previsto ver la factura 828, pero cuando vamos a ver su conclusión, la cédula no tiene ninguna anotación. ¿Qué pasó? Ustedes podrían decir, es que yo no la vi. Sería nuestra primera respuesta, ¿no? Ok, no la vio, pero usted está obligada a verlo. Ahí entonces queda en entredicho la palabra del auditor, ¿verdad? Si la vio, debería de haberse dado cuenta del fraude. Y tendría que tener una explicación en sus cédulas de trabajo. Si no la vio, tendría que tener una anotación e indicar, el contador de la empresa no me dio acceso a la factura 828. Por lo tanto, yo no la pude ver y no puedo tener ninguna conclusión de la prueba que me pidieron con respecto a esa factura. Imagínense que el problema surge 2 años después, ¿verdad? Y vamos otra vez a regresar a los papeles de trabajo. Si ustedes encuentran esa anotación, yo pienso que salvaron muy bien la responsabilidad. Si no dan ninguna explicación, puede ser que se asuma que el auditor tuvo participación con la persona que cometió el fraude. ¿Por qué? Simplemente por no dar una adecuada descripción en sus cédulas de trabajo. Escucho. Jorge Ochoa levantó la mano, Alex. Por favor, Jorge. Licenciado, con ese ejemplo que acaba de dar, esto es a lo que se refería el código al decir que el contador se va a desvincular de la información. Este caso es un caso de estos concretos. Tiene relación, Jorge, ¿verdad? Porque toda vez que uno tiene a la vista el documento, las pruebas de la empresa, los registros de la empresa, y está dentro del programa, dentro de la planificación que uno lo va a revisar, uno está obligado a hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, si la empresa no la proporciona, nos limita, ¿verdad? O incluso puede ser que nos dé alguna información errónea y que nosotros no nos demos cuenta porque no pudimos verificar, porque no hay ningún rastro de esa información. Ahí nosotros estamos en la capacidad de poder decir que no se aplicaron las pruebas de auditoría previstas, ¿verdad? Pienso que sí cabe tu punto de vista, Jorge, ¿verdad? Esa pregunta, licenciado, en el ejemplo que dio, si la factura si no fuera material, no hubiera problemas, como en el ejemplo que describió, o si hubiera problemas de todas formas. Sí, fíjate que eso lo expliqué también en esa unidad de errores y fraudes, ¿verdad? Yo les decía, si la factura donde se cometió el fraude es por la compra de una resma de papel que ahora está carísimo y vale como 43 quetzales, y yo no tengo previsto, porque no es material, revisarla, yo estoy libre de culpa, porque en mi evidencia, en mi planificación, en mi diseño de muestra, en mi cálculo de materialidad, yo no tengo previsto ver ese tipo de gastos menores, ¿verdad? Entonces, nuevamente volvemos a la evidencia de la auditoría. Tiene que haber algo en la información de los papeles de trabajo donde defina qué es importante y qué no es importante, qué es seleccionado para revisar y qué no es seleccionado, ¿verdad? Entonces, si el ejemplo que pone Jorge, la 828 no es por 1,000,000 de quetzales, sino que es por 43 quetzales, cuando a mí me llamen y me digan, mire, es que ese papel nunca entró
y fue un fraude que cometió el encargado de Caja Chica. ¿Qué pasó con el auditor que no se dio cuenta? Permítame, voy a revisar. En mi planificación, yo tengo la sección de muestreo. Diseñé mi muestra para tales montos, mi materialidad de tanto. Por lo tanto, yo no hice ninguna prueba con esa factura donde se compró el papel, ¿verdad? Entonces, podría ser que la factura 828 por 1,000,000 de quetzales, yo sí la tenía prevista revisar y no la revisé, ¿verdad? Pero puede ser que hubiera otra factura, pensemos la 900, y esa era por 5 millones de quetzales, y yo no la incluí en mi muestra. ¿Cómo puedo decir yo que incluí una con un valor de 1,000,000 y no incluí una con una de un valor de 5 millones de quetzales, ¿verdad? Entonces, el pensamiento, Jorge, nos ayuda a recordar eso, ¿verdad? Que es material con respecto a la auditoría y qué hacemos nosotros cuando valoramos el riesgo de los rubros más significativos, ¿verdad? Como aquello que yo definitivamente tendría que revisar, ¿verdad? Entonces, el punto es correcto, Jorge. Recuérdense que me encanta que pregunten y que comenten. A ver. Y podemos aplicar el marco conceptual del código para poder desarrollar la forma de pensar para detectar esas cosas. ¿Qué código, perdón, Jorge? El de ética y de riesgo. Sí. Miren, es que todo esto está unido, ¿verdad? El código de ética, la NIC 1, las normas de auditoría, y lo que buscan y repiten es que el auditor primero esté preparado para hacer la auditoría, tenga una preparación, una formación para poder firmar, pues tiene que estar colegiado activo, ¿verdad? Esa es la parte de la relacionada con la persona. Luego ya toda la parte de independencia, cómo se desenvuelve, cómo contactó la empresa, y luego la parte de la ejecución. Acá nuevamente aplica todo lo del código de ética, porque yo les mencionaba en la clase anterior que los papeles de trabajo son propiedad del auditor. Sin embargo, no pueden ser vistos por el personal de la empresa. Ahí es donde nosotros vamos a cumplir el principio del secreto profesional, ¿verdad? Porque no sabemos cuando estamos haciendo la auditoría quiénes están interesados en saber qué estamos haciendo para ver si descubrimos o no el fraude o lo que está ocurriendo ahí. Entonces, me gusta explicarles ampliamente a ustedes por la experiencia, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes se ubiquen, que están trabajando con su compu, ¿verdad? Una laptop, o están como tenemos la imagen ahí, ¿verdad? Tomando algunos datos en un papel con bolígrafo, porque a pesar de que hay tecnología, siempre es necesario anotar, ¿verdad? A mano, y hay algunos papeles que nos ayudan a recabar información. Bueno, ustedes están trabajando, ya indiqué las formas, y llega, por ejemplo, el auxiliar o el auxiliar de contabilidad y se sienta a la par de ustedes viendo la compu, ¿verdad? La pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y mire, ya tiene varios días aquí, ¿verdad? Sí, que no sé qué. Mire, ¿y cómo le ha ido a usted? Que no sé qué, pero ustedes miran que está observando la máquina, ¿verdad? Está tratando de ver qué están haciendo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo lo han tratado? Fíjese que yo tengo tanto tiempo de trabajar aquí. Entonces son actitudes como un poco sospechosas, ¿verdad? Porque nadie debería de llegar a interrumpirlo a uno, menos así como decimos, a husmear, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen sus papeles expuestos en la mesa y llega alguna persona y está parada, va a tratar de observar qué están haciendo ustedes, qué están escribiendo, ¿verdad? Entonces, ojalá fuera por simple curiosidad, ¿verdad? O alguien que le dijera, mire, fíjese que yo estoy en el primer año de la U, estoy en área común. Ah, sí, yo también estudié ahí. Mire, ¿y cómo es que se hace la auditoría? Cuénteme y enséñeme, ¿verdad? O sea, por mucho que sea la plática más casual, ustedes no pueden mostrar ninguna información financiera, ¿verdad? Y con respecto a la empresa y sus papeles de trabajo
entran también en el sigilo, ¿verdad? A veces, incluso la persona que nos sirve un vaso con agua, una taza de café, llega y hace comentarios, ¿verdad? Porque pueden ser las personas más comunicativas, ¿verdad? Entonces, dentro del secreto y la forma de actuar y de trabajar de un auditor es con independencia, evitar la familiaridad y guardar el debido secreto profesional, ¿verdad? Imagínense ustedes que en la empresa no hay ningún fraude, ¿verdad? Pensemos que todo está bien. Y cuando ustedes están trabajando, les han llevado impresa una nómina confidencial de ejecutivos donde se puede observar qué gastos se les han pagado a ellos, cuánto se les paga de dietas, si hay pago de dividendos, y pues lógicamente serán montos importantes, ¿verdad? Y ustedes lo tienen en la mesa. Esa es información confidencial, ¿verdad? Imagínense que una persona ajena, por ejemplo, que sea de ventas, que sea de la secretaria de administración, la recepcionista, llega y observa, ala, miren lo que gana el fulano, ¿verdad? O miren lo que gana la señora tal, ¿verdad? Que es una de las socias. A la gran, entonces miren, y peor si se va a chismear eso, el tema sería cómo obtuvo esa persona la información, ¿verdad? Si la administración guarda con secreto su información porque es confidencial, hasta por temas de seguridad, es desleal que el auditor venga y ponga a la vista eso ante cualquier persona, ¿verdad? Podría incluso correr riesgo la vida o la integridad de uno de los socios, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es porque hay un fraude o pudiera haber un fraude. Cualquier motivo, ustedes lo dejan todo guardadito. Cuando uno también está haciendo auditoría, pues en los dispositivos electrónicos, siempre tener los archivos con seguridad, ¿verdad? Con claves de acceso, tener la carpeta de la auditoría con su mecanismo de seguridad, un mecanismo general también para la laptop o el dispositivo que ustedes usen, de tal manera que si ustedes dejan su compu en la empresa y la abren y quieren ver qué hay ahí mientras ustedes no están, esto esté protegido, ¿verdad? Incluso hay muchas medidas de seguridad para esto, ¿verdad? Que se evite extraer de archivos, un montón de situaciones que ustedes ya si trabajan en firma lo irán viendo. Sin embargo, si ustedes van a trabajar como independientes, todos estos mecanismos los tienen que tener. Antes, como no se usaban medios electrónicos, todo lo hacíamos en papel y usábamos unas maletas que tenían llave, ¿verdad? Entonces, podría ser que nos roben la maleta o nos roben la compu, pero todo se dejaba guardado con llave, ¿verdad? Entonces, son medidas de seguridad. Siempre me gusta contarles qué pasa en la práctica, ¿verdad? Entonces, Hay una pregunta, Nick. por favor. Lindsay pregunta, ¿y si los socios o clientes solicitaran los papeles de trabajo? ¿Eso se pondría en la propuesta de trabajo que no se puede compartir? Fíjate que sí, ¿verdad? En la propuesta, cuando nosotros hacemos la propuesta de servicios y la aceptación, nos comprometemos a entregar únicamente el informe de auditoría, el informe del contador público y auditor independiente con respecto a los estados financieros, nada más. Por lo tanto, ninguno de la empresa estaría en derecho de exigir copia o una imagen electrónica de nuestros papeles de trabajo, porque esas son formas de trabajo nuestras y es cómo nosotros vamos a hacer el enfoque y la aplicación de pruebas, ¿verdad? No hay una forma que nos obligue a que ellos lo tengan, ¿verdad? Podrían tener copia, por ejemplo, de alguna confirmación con clientes que uno le diga, mire, fíjese que su saldo de contabilidad establece que es de 1,000 quetzales y el cliente dice que debe 500, ¿verdad? Entonces, para que él pueda verificar dónde está el error o por qué se da
podríamos compartir algo, pero no es un procedimiento directamente de la auditoría, sino una confirmación recibida de un tercero, ¿no? Espero aclarar tu duda. Muchas gracias, Lick. A tus órdenes. Es que me encanta que estén despiertas y despiertos, porque miren cuánto puedo hablarles yo con una sola diapositiva. Y les reitero a ustedes, esto va a ser para su vida. Cuando estén por allá haciendo papeles, se van a recordar de esto, ¿verdad? Las cédulas sumarias, aquí no estoy indicando yo centralizadoras y analíticas, las cédulas sumarias por lo menos deben contener una conclusión, ¿verdad? Por la cual llega el auditor derivado de la aplicación de pruebas, ¿verdad? La firma normalmente se hace como decimos nosotros, la mosca, ¿verdad? Un par de iniciales, ¿verdad? Así simples, pero normalmente se deja una evidencia ahí, ¿verdad? Entonces, esto es parte, quiero ver. Acá vamos a aprender que existe un índice de papeles de trabajo. Para efectos de la etapa en la que estamos, vamos a compartirles un índice para que todos tengamos el mismo orden en nuestras cédulas, ¿verdad? Ya ustedes en la práctica pueden crear sus propios índices de papeles de trabajo. Y normalmente en las firmas de auditoría, a ustedes ya les van a dar un índice de cómo quieren que se estructuren las cédulas de papeles de trabajo. ¿Qué significa el índice? Porque yo pienso mucho qué información están recibiendo con lo que yo les estoy dando. Podrían pensar que es un índice de capítulos de un libro, ¿verdad? Bueno, el índice básicamente es una nomenclatura, normalmente es alfanumérica, donde nosotros vamos a definir la identificación de cédulas centralizadoras, sumarias y analíticas. Cada una de estas categorías tiene que tener un índice o una asignación diferente, ¿verdad? Dice las cuales deben tener referencias cruzadas. Es otro término de auditoría. Cuando yo les expliqué el tema de notas a los estados financieros, se recuerdan que yo les decía, vamos a hacer una referencia cruzada. Y ustedes ya lo hicieron. Por ejemplo, decía que los inventarios estaban pignorados por un préstamo. Entonces, en la nota correspondiente a inventarios colocábamos, ¿verdad? Los inventarios respaldan el préstamo del banco tal, ¿verdad? Ver nota 10 o la que fuera. Y en la nota 10, nosotros colocábamos también que el préstamo del banco tal, por el monto tal, cuenta con una garantía de los inventarios, como consta en la nota número 4 o 5, ¿verdad? Entonces, eso es cruzar información. Que yo llame de una cédula centralizadora a una sumaria, de una sumaria a una analítica, o que haga un llamado entre dos cédulas sumarias, ¿verdad? Entonces, solamente es el inicio para que ustedes empiecen a comprender el tema, ¿verdad? Fíjense que esto de la forma de elaboración quiero comentarles experiencias que hemos tenido de exalumnas y exalumnos. Si ustedes van a aplicar, por ejemplo, una plaza de auditoría interna, o van a aplicar a una firma de auditoría como asistentes, incluso en algunas áreas financieras también podría ser, pero especialmente en firmas y en despachos de auditoría o departamentos de auditoría interna, les van a poner en su prueba práctica elaborar papeles de trabajo y analizar un caso. Entonces, mi recomendación es que ustedes se aprendan los formatos de una cédula centralizadora, de una sumaria, que son los más comunes, y sepan qué datos van a extraer en una cédula analítica, porque esa sí puede ser muy diversa. Entonces, no solamente copien y peguen, que yo
creo que es mi mayor enemigo en este proceso de enseñanza a distancia, ¿verdad? Cuando copiamos y pegamos, no pensamos, no reflexionamos. Entonces, quiero que ustedes aprendan por su propio bien qué elementos debe de incorporar cada tipo de cédula, ¿verdad? Todo lo que les estoy indicando yo acá, esto es tomado de la práctica. No hay ningún libro donde ustedes van a encontrar esto, salvo que alguien ya me lo haya pirateado por ahí, ¿verdad? Pero, ¿a qué viene esto de las pruebas entonces? Porque vamos a ver que hay una lista de útiles que vamos a requerir para esta unidad. Y lo vamos a hacer porque yo quiero que hagan una práctica manuscrita y la parte práctica también, por ejemplo, que vamos a manejar en Excel, ¿verdad? Que lo aprendan a hacer de las dos formas. Puede ser que en el examen les den una terminal, ¿verdad? Y les diga, hagan los papeles de trabajo, perfecto, ustedes saben hacerlos en Excel. Puede ser que a propósito no les den una laptop o una terminal y ustedes los tengan que hacer a mano. Eso va a hacer mucha diferencia en ustedes. Yo les he dicho incorporación de habilidades y destrezas. ¿A qué voy con esto? La lista de útiles que yo les voy a pedir es algo que espero guarden para su vida profesional, ¿verdad? El concepto que vamos a aplicar es algo que les debe servir para su vida. En conclusión, pues tengo varias experiencias de exalumnas y exalumnos que me dicen, Lic, fíjese que apliqué a una firma y nos examinamos 10, 12 y cuando yo hice mi prueba del examen, era a mano y la mayoría no sabía hacerlo. Y yo saqué mi estuche con mi lapicero, con mi lápiz, con mi crayón y pude hacer la prueba. Y me preguntaron que por qué yo sabía hacer eso. Le dijeron, mire, yo lo aprendí en mis clases de auditoría, o sea, ¿por qué no lo debería saber, verdad? Y entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan esa experiencia, ¿verdad? Como les digo, si en auditoría interna los ponen a hacer una conciliación, los ponen a hacer un arqueo, que recuerden todo esto que estamos hablando, que no lo echen en saco roto, que pues, si hagan una prueba, estudien un poquito mi información, ¿verdad? Por lo menos puede ser que una práctica de papeles les venga en una prueba y más que ganarla, yo quiero que ustedes demuestren que llevan esas habilidades incorporadas, ¿verdad? Miren cuánto me hace hablar una cédula, una diapositiva. Vamos a ver ahora otro término que ustedes van a incorporar en su vida. Que se llama marcas de auditoría. ¿Se recuerdan que cuando vimos notas, yo también les hice algunas marcas o unas llamadas en color rojo? Cuando veíamos justo el tema de inventarios pignorados, a la par de inventario de materia prima le puse un simbolito y abajo volví a poner el símbolo. Quería que empezaran a conocer ustedes lo que es una marca de auditoría, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con estas marcas? Sirven para que no tengamos que escribir y repetir tanta información. Son símbolos, ¿verdad? Que nos van a permitir a nosotros de manera conjunta, porque no puedo tener símbolos que solo yo entienda, ¿verdad? Estos símbolos los va a entender el equipo de la auditoría, donde estamos trabajando. Si solamente fueran para mí, pues de todos modos tengo que dejar una identificación de qué representa ese símbolo. Ay, perdón, pero tengo un poco de alergia a ustedes. Tenía ganas de estornudar, pero ya me pasó. Las marcas de auditoría, repito, y es parte de lo que les indiqué anteriormente, deben revelarse adecuadamente en nuestra información de papeles de trabajo. Por ejemplo, en cada cédula seguramente más de alguna marca de auditoría vamos a colocar. Entonces podríamos dejar al pie de cada cédula, o sea, en la parte inferior de cada hoja,
una identificación de a qué corresponde la marca. O al final, en un doble folio, podemos tener un índice de marcas de auditoría. Si ponemos todo el listado de marcas, allí vamos a encontrar a qué se refiere. ¿Cómo lo puedo explicar mejor? Ustedes que son dueñas y dueños de este proceso. Como les dije ahora, hasta por WhatsApp se cortan las relaciones, ¿verdad? O hasta por WhatsApp se aceptan las novias o los novios, ¿verdad? Que en mis tiempos eso no existía y no cabía, ¿verdad? En ese sentimiento que nosotros teníamos. Allí ustedes tienen lo que podría ser las marcas de comunicación, ¿verdad? Entonces es exactamente lo mismo. Cada color, cada forma va a identificar un procedimiento de auditoría. Así es que vamos a incorporar estas marcas de auditoría también. Vamos a tener una tabla de marcas sugeridas. Repito que estas ustedes también las pueden crear y las pueden diseñar. Fíjense bien que esta es una primera indicación. Independiente que lo vayan a trabajar a mano o en Excel, la condición es que las marcas se deben elaborar en color rojo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el color rojo en esta diapositiva? Llama la atención, ¿verdad? Aparte de que está escrito con mayúsculas, está en rojo. Entonces tengo una diapositiva plana, pero el rojo me llama la atención, me llama la vista al rojo, ¿verdad? Ese es el propósito de que estén escritas en este color. Básicamente en color rojo todas las que van a elaborar ustedes como auditores, ¿verdad? En este caso como los responsables de elaborar los papeles de trabajo. Acá tenemos algunos ejemplos de marcas de auditoría. Repito, esto estará incorporado en su material de estudio. Una técnica de auditoría es un cálculo aritmético, sumar, ¿verdad? Es posible que a ustedes los estados financieros de la empresa se los den y no estén cuadrados y ustedes acepten y asuman el valor que les están dando. Entonces siempre es necesario hacer una prueba aritmética, ¿verdad? Entonces, si yo verifico mis sumas verticales, le pongo ese primer símbolo que ustedes tienen allí, ¿verdad? Si hago una verificación horizontal, pues allí está el símbolo. Las facturas, ¿verdad? La 828 por 1.000.000 de quetzales, ¿la revisé o no la revisé? Si tiene ese chequecito de revisado, yo tengo que dar fe de qué pasó con esa factura. Si no tiene ese chequecito de revisado y la tenía que ver, tengo que entregar cuentas, ¿verdad? Entonces ahí tienen diferentes tipos de marcas de auditoría. ¿Qué no se vale que me vayan a hacer acá, verdad? Principalmente las personas que son románticas, que me vayan a hacer un patito, ¿verdad? Un patito para acá y otro patito para allá, que esas sean sus marcas de auditoría. Que vayan a hacer una florecita, ¿verdad? Un corazón partido, bueno, no sé. Entonces, no sería recomendable por tema de profesionalismo y técnica de auditoría, poner, por ejemplo, algo como un emoji, ¿verdad? Entonces, creen ustedes sus propias formas que sean formales, llamémosle así. Acá tenemos otras. En la C que tiene un círculo, dice conectores o llamadas. Esto nos va a servir para hacer las referencias cruzadas, ¿verdad? Acá es donde empezamos a ver también que podemos tener como marcas de auditoría literales, ¿verdad? Podemos tener también marcas que nos identifican una evidencia de auditoría. Por ejemplo, PPC es un papel o una evidencia proporcionada por el cliente, que no es algo que yo elaboré como auditor, ¿verdad?
simplemente lo tomo, me sirvió para mi análisis, pero no le he hecho yo ningún trabajo de auditoría. El PT, yo les decía, ya significa en nuestro lenguaje un papel de trabajo, ¿verdad? Una cédula, una evidencia. AJ serán ajustes, RC reclasificaciones. Vamos a ver el archivo de los papeles de trabajo, el tiempo va corriendo. Todos estos documentos que son necesarios para la auditoría, tanto los que nos proporciona la empresa como los que elaboramos nosotros, deben de archivarse en forma electrónica o forma manual, ¿verdad? Siempre es bueno pensar en cualquiera de las dos. Vamos a mantener un orden lógico, ¿verdad? Normalmente todo aquello que es del inicio de la auditoría lo vamos a poner en la parte inicial, el proceso de la auditoría a continuación y el informe al final, ¿verdad? Vamos a establecer que tenga un orden en relación también de la información financiera. Tenemos algunos tipos de archivo, por ejemplo, un archivo de tipo permanente. Este nos da una historia de la empresa, ¿verdad? Nos permite en una auditoría recurrente poder volver a revisar qué fue lo que pasó en la empresa, ¿verdad? Que en un momento dado tuvo vigencia y que para nosotros en este momento nos vuelve a servir también, ¿verdad? Como un archivo de consulta. Vamos a ver qué tenemos acá. ¿Se recuerdan de esto ustedes? Hola, estimados estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, específicamente de la Escuela de Auditoría y que actualmente están cursando el curso de Auditoría 2 y que tienen el privilegio de hacerlo con nuestro amigo y muy querido Lic Salvador Garrido. Les comento, mi nombre es Pedro Miguel Rivera Godoy y tuve el privilegio en algún momento en este caso, pues ustedes están recibiendo clases de forma virtual, pero yo en su oportunidad tuve la bendición de poder recibir clases presencialmente con el Lic Salvador Garrido. Le tengo un gran aprecio y aprendí mucho de él, lo admiro mucho y estoy consciente de su vocación como docente y de su calidad humana y profesional. Y les puedo decir, aprovechen al máximo todo lo que puedan aprender de él. Él es una persona muy consciente, muy profesional y que tiene un sentido muy propio con respecto a socializar, a hacer amigos. Él los ve a ustedes como amigos y eso es excepcional, aprovechen eso. Yo pues soy una de esas personas que, como ustedes, recibí clases con él y tengo ahora pues la oportunidad de ser amigo de Lic, de ser amigos y de compartir. Pues gracias a Dios logré graduarme de la Universidad de San Carlos hace poco tiempo, pero gracias a Dios lo logré y puedo decirles que no duden en seguir perseverando. Traten siempre de ser muy juiciosos, muy curiosos, investiguen siempre y no solo investiguen siempre, y eso es bueno aprender, pero no me refiero solo a temas académicos, sino me refiero a que en su vida personal y laboral sean curiosos, investiguen, lean, encuentren la razón y el porqué de las cosas, y así van a entender las dinámicas, los mecanismos de las situaciones, las causas y orígenes, consecuencias de estas, y de esta forma creo que van a lograr hacer un match, hacer una relación de todo lo que aprendan en sus trabajos, en sus actividades, profesionalmente, realmente. Entonces, pues quiero desearles lo mejor. No tengo el placer de conocerlos, pero
los admiro porque están luchando por un mejor futuro, están profesionalizando, su humanidad, su persona, y no dejen de aprender. Es lo más preciado y precioso que puede un ser humano hacer, es aprender, es disfrutar del camino. No se preocupen, podrían pensar ahora que el camino es largo y así se ve, pero en realidad, cuando ustedes menos piensen, con su esfuerzo, con su dedicación, con su pasión, con su fortaleza, su tenacidad como personas, estoy seguro que van a lograr no solo graduarse de la universidad a nivel licenciatura, sino también van a poder seguir estudiando a nivel maestría, o incluso no necesariamente seguir su carrera profesional, que en este caso es especialista en finanzas, especialista en auditoría, especialista en contabilidad, sino pueden seguir estudiando otra carrera y pueden de alguna manera hacer relación entre esas carreras y pues poder sacar beneficio de todo eso, tanto personal, como les digo. Lo principal es tener la oportunidad de aprender, y eso es lo que la Universidad de San Carlos nos da a través del pueblo de Guatemala, que al final es quien logra financiar pues esa excelentísima beca de poder seguir estudiando sin que tengamos que invertir mayores recursos. Pero les insto a eso, los motivo, no desmayen. Recuerden que mientras más difícil está el camino, es porque más cerca está la cima. Entonces, ese es el mensaje que tengo para darles con mucho aprecio. Como les digo, no tengo el placer de conocerlos, pero los admiro, y les puedo decir que les puedo alentar que sigan adelante. Yo en algún momento de mi vida creí que nunca me iba a graduar, así se los cuento, se los confieso, pero Dios, si logramos ser disciplinados, si logramos seguir nuestro instinto, hacer las cosas bien, Dios al final mueve todo, mueve montañas, mueve a las personas, mueve corazones, mueve montañas, mueve a las personas, mueve corazones, para que nosotros podamos lograr nuestro objetivo. Y eso es lo que está en sus corazones. Así que ánimo, les mando un abrazo, y ojalá algún día, pues si me miran por ahí, me reconocen, me saluden y me digan de qué manera fue que me conocieron. Y pues que bueno, también felicito a Ali Garrido por esta oportunidad de poder recordar que fuimos estudiantes, que aprendimos mucho de usted, que aprendimos mucho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y que pues estamos al servicio del pueblo de Guatemala. Estamos trabajando por un mejor país, estamos tratando de contribuir en cierta medida al desarrollo del país y al desarrollo de la profesión principalmente, que somos nosotros como seres. Dios los bendiga y hasta pronto. Bueno, espero que les haya gustado este túnel del tiempo. Pedrito estuvo así como ustedes hace muchos años, imagínense ustedes, 2013, ¿verdad? A ver si ustedes forman parte del túnel del tiempo cuando ya esté más viejito y podamos unirnos con las generaciones que estén en turno, ¿verdad? Creo que Eunice ya tiene preparada la rocola.